Shalom Javerín. Hemos arribado a la clase 47 del curso hebreo desde cero. En esta oportunidad vamos a aprender una estructura utilizando verbos que va a ser muy útil y de hecho va a ser nuestra oportunidad para aprender 3 nuevos verbos. Nadhil. Si esta clase es vista como una obra de bien, sea ella en recordación de las más de 1500 personas masacradas el 7 de octubre en Israel por los terroristas de Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Sea ella en recordación de todas las víctimas del terrorismo en Israel y de los soldados que han caído en defensa de la patria. Vamos a comenzar recordando el verbo ser capaz o poder que aprendimos en la clase anterior. Este verbo no tiene infinitivo, es un verbo especial. Para referirnos al verbo poder, lo hacemos en hebreo con estas dos palabras. Lihiot mesugal, que significa ser capaz. La palabra lihiot es de hecho el verbo ser o estar. Le escribimos lamet, hei, yud, bav y tav. Y a continuación la palabra mesugal, que escribimos mem, samech, bav, gimel y lamed. Ser capaz, poder. Este verbo, si bien no tiene infinitivo, lo conjugamos en presente de la siguiente manera. Yahol es la conjugación para el singular masculino. Yud, Hav, Bav y Lamed. Yeholá, Yeholim, Yeholot. Lo habíamos visto en la clase anterior y de hecho habíamos notado que en cada una de las conjugaciones está presente la raíz, que en hebreo decimos shoresh. En cada una de estas palabras tenemos una Yud, a continuación una Hav y luego una Lamed. Conociendo entonces este verbo, vamos a aprender ahora una estructura que va a ser muy útil en el día a día. Va a constar de 3 partes. Guf, que significa cuerpo o persona. Nos estamos refiriendo a la persona que va a estar hablando o de quién se va a estar hablando. A continuación tenemos el verbo poder, el verbo lihiot mesugal, y finalmente vamos a tener otro verbo cualquiera sea. La palabra verbo en hebreo la decimos poal. Y le escribimos Pei, Bav, Ain y Lamed. Ya veremos que no es para nada complicado y nos va a dar la posibilidad de irnos adentrando en la gramática hebrea con nuevas expresiones que podremos decir y entender. Básicamente lo que tenemos aquí es la persona, el verbo poder y el verbo de la acción. Veamos ahora varios ejemplos. Comencemos aprendiendo el verbo hablar, que en hebreo lo pronunciamos ledaber. Y lo escribimos Lamed, Dalet, Bet y Resh, ledaber, hablar. Si tomamos la estructura de la que hablábamos, queremos decir la expresión yo puedo hablar. Yo va a ser la persona, que en hebreo decimos Ani y escribimos Aleph, Nun y Yud. En mi caso, como soy un hombre, pues entonces voy a escribir la conjugación en género masculino singular del verbo poder. Yo diría Yahol. Y por último voy a poner el infinitivo del verbo hablar, tal y como lo hemos aprendido. Ledaber. ¿Cómo leeríamos esta oración en total? Diríamos así. Ani Yahol ledaber. Yo puedo hablar. Vamos ahora a enriquecer esta oración un poquito más. Ani Yahol ledaber ivrit. Esto va a significar yo puedo hablar hebreo. La palabra hebreo en hebreo la escribimos Ain, Vet, Resh, Yud y Taf. Ani yahol ledaber ivrit. Yo puedo hablar hebreo. Vamos ahora incluso a dar un paso más allá y construiremos la frase yo puedo hablar hebreo fluido o yo puedo hablar fluido en hebreo. Aprovechemos para ver el caso de cuando habla una chica, una mujer, una niña. Género femenino. Ella diría así. Ani yeholá ledaber ivrit shotefet. La única palabra que hemos agregado es la palabra shotefet, que escribimos shin, bav, tet, fei y tav, y significa fluido. Ani yeholá ledaber ivrit shotefet. Yo puedo hablar hebreo fluido. Por cierto, amigos, llegará el momento en que me confirmarán ustedes que la práctica es nuestro camino al éxito y que ustedes también llegarán a hablar hebreo fluido. Aprendamos ahora otro verbo, lelamed, que significa enseñar. Lo escribimos
Lamed, Lamed, Mem y Dalet, Lelamed. Notemos que en verdad no solamente estamos aprendiendo una nueva estructura que nos permite adentrarnos en la gramática, sino que además ya de paso estamos aprendiendo varios verbos. Veamos un ejemplo con este nuevo verbo. Hu yahol lelamed. Esto va a significar él puede enseñar. El pronombre él lo escribimos hey, baf y alef. Luego la conjugación en singular masculino del verbo yod mesugal. Y finalmente el verbo que recién hemos aprendido, lelamed. Hu yahol lelamed. Quizás esta es una buena oportunidad para que nos demos cuenta la diferencia en cómo pronunciamos la hey y cómo pronunciamos la haf. Siempre les había comentado que la hey es una J muy suave que a veces incluso ni la pronunciamos, sería como una H. Mientras que la haf es en verdad una J fuerte. Hu yahol lelamed. Si quisiéramos ver el ejemplo para la segunda persona del singular en género femenino, es decir, ella, entonces sería hi yehola lelamed. Fíjense que el verbo lelamed no lo conjugamos. Lo único que estamos conjugando es el verbo yahol en dependencia de la persona en cuestión. Ella puede enseñar. Hi yehola lelamed. Y si quisiéramos enriquecer esta oración un poco más, pues traigamos aquí un sustantivo. Ella puede enseñar matemáticas. Hi yehola lelamed matemática. Esta palabra la pronunciamos igual que en español y la escribimos mem, tav, mem, tet, yud, kuf y hey. Hi yehola lelamed matemática. Veamos un último verbo en la clase del día de hoy. Se trata del verbo leshalem, que significa pagar, y lo escribimos lamed, shin, lamed y memsofit. Leshalem. Pasemos ahora a ver un ejemplo. Hem yeholim leshalem. Esto va a significar ellos pueden pagar. El pronombre personal ellos lo escribimos hey y memsofit. Hem. A continuación el verbo lihiot mesugal, conjugado en plural masculino, yeholim. Y finalmente el verbo leshalem, tal y como hemos visto. Veamos ahora un ejemplo un poquito más elaborado. Comenzamos igual, hem yeholim leshalem, y terminamos con estas dos palabras. Behartis ashray. Esto va a significar con tarjeta de crédito. Lo escribimos bet, haf, resh, tet, yud y samech. Y significa con tarjeta, preposición be, y luego la palabra tarjeta, que pierde el sonido de la kaf y pasa a ser haf, diríamos behartis, y finalmente la palabra ashray, que escribimos alef, shin, resh, alef y yud, y significa crédito. Hem yeholim leshalem behartis ashray. Ellos pueden pagar con tarjeta de crédito. Como les decía anteriormente, hoy no solamente hemos aprendido esta estructura, sino que hemos aprovechado para aprender 3 verbos. Los verbos los he elegido de forma intencional. Todos pertenecen a un mismo grupo, porque pienso que ya somos capaces de empezar a aprender los grupos verbales y sus conjugaciones. Para terminar, me gustaría compartirles algunos detalles que nos van dando pista de cómo funciona la gramática hebrea. Miren, todos los verbos van a empezar siempre con la letra lamed. Ledaber, lelamed, leshalem. Además de eso, los verbos los he elegido dentro del grupo piel. Luego aprenderemos por qué lleva ese nombre ese grupo y sus características. Pero por el día de hoy prestemos atención en cuáles son las vocales que escuchamos con estos verbos. Ledaber, a, e. Lelamed, a, e. Y finalmente, leshalem, a, e. En próximas clases empezaremos a aprender verbos de este grupo que creo que son los más fáciles para empezar. Nuestro objetivo: entender la estructura. La práctica será nuestro camino al éxito. Dedicamos esta clase a los miembros del canal Mari Mundelo, Pere Martí,
Linda Luisa Eidelsten, Charlie Torres, Eliezer Ávila, Frida Alcón, Bernardo Torres, Rosa Cristina Santa Cruz, Sandra Cuervo y Lisette Abril. Si esta clase te ha sido de utilidad, ayúdame compartiéndola con tus amigos y familiares. Dejando un like o un comentario, puedes escribirme la frase "Gracias, maestro", o incluso escribir tus dudas en los comentarios. Les invito además a suscribirse al canal secundario del curso Hebreo Fácil. Para aquellos amigos que quieran seguir las noticias y actualidades de Israel, les invito a suscribirse al canal Israel Noticias y Cultura, y quienes quieran ver paseos virtuales, muchos de ellos en Israel, están invitados a suscribirse al canal Relaxing Tours. Un saludo de Shalom para todos ustedes desde Israel. Am Israel Chai, el pueblo de Israel vive.